hacer sencillo algo complejo es complejo, es difícil, pero también en eso nos formamos y aplicamos el talento que puedas tener en hacer comprensible un mensaje. En este caso, bueno, quizá no parezca tan difícil hacer llegar si va a llover o no va a llover, pero cuando no está tan claro, cuando además no solo te quedas con el tiempo meteorológico, sino que intentas explicar algo más, que es el clima, ya empieza a complicarse la cosa. Y entonces, cuanto más se va complicando, tu tarea es hacerlo más sencillo, para que llegue a más cantidad de gente. Quizá esa sea la tarea en la que yo estoy, hablar de manera que lo pueda comprender alguien que no tenga estudios, pero sin embargo el que tenga estudios superiores no se sienta agredido por una información demasiado fácil. Y en eso estamos. Algunas veces falla el pronóstico, pero entra dentro de lo posible. Quienes fallamos, en realidad, somos quienes contamos ese pronóstico cuando lo contamos de una manera como si fuera una verdad absoluta. Yo intento no hacerlo nunca, sobre todo en momentos en los que existe esa incertidumbre. Claro, tú tienes que salir y contarle a la gente qué tiempo va a hacer y algunas veces es difícil porque las previsiones son de un 50 o un 60%, pero de que va a llover, por ejemplo, y con eso pues es difícil arriesgarte o decir que va a llover, pero puedes contarlo, puedes decir, puedes transmitir de alguna manera que existe esa incertidumbre. Hay otros casos en los que no, es que está muy claro que va a llover y que va a llover con fuerza y que va a llover durante varios días seguidos y que se van a acumular unas cantidades que no se han acumulado hasta ahora. Pasó en Grazalema hace poco con este tren de borrascas y una de ellas, Leonardo, que llegaba después de que hubieran entrado otras. Y a mí lo que se me ocurre decir cuando en un programa de los que colaboro en Magazine y me preguntaron, ¿viene otra borrasca más? Y yo dije, no es, viene otra borrasca, pero no es una borrasca más, porque la que viene va a dejar unas lluvias mucho más abundantes que las que hemos tenido y se van a concentrar en esta zona. Eso se veía muy claro en los pronósticos. Hay a veces que no está tan claro, pero en ese caso sí, y ahí te permitía apostar al 100%. Cuando no está tan claro, yo creo que lo que tenemos que hacer es contar que no es el 100%, que existe esa incertidumbre, que es lo más probable, probabilidad. Y así, si no se cumple, porque esa probabilidad acaba decantándose por la otra parte, por el 40% que era menor, pero que al final acabó ocurriendo, pues haber sido lo suficientemente legal como para haber contado que existía esa posibilidad. Por eso digo que muchas veces somos nosotros los que a la hora de contarlo tenemos que incluir todas estas variables y es difícil también, porque hablar de probabilidad a alguien que te está preguntando si va a llover o no el día de la comunión de su hija a tal hora, pues si te pones a hablar de probabilidad, pues es más difícil, pero hay que hacer ese esfuerzo. Nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. Nuestro trabajo el trabajo de hacer las previsiones y de contarlas, bueno, ha venido muy marcado en los últimos años por Internet. La capacidad que tiene Internet para, primero, acceder a las fuentes de información. Ahora los modelos meteorológicos se pueden consultar por Internet. Antes llegaban, incluso yo he conocido cuando llegaban por fax los resultados, y bueno, hay gente más antigua que los hacía a mano con los datos. Ahora tienes no solo uno, sino varios, y toda la posibilidad de acercarte a ellos a través de Internet. Y además Internet tienes la otra parte que te da la posibilidad de, una vez que conoces el pronóstico, poder lanzarlo a mucha más gente y además en tiempo real. No tienes que esperar al momento del parte meteorológico en la tele, porque de uno a otro puede cambiar y en el momento en el que surge la necesidad de contarlo, y sobre todo en momentos en los que hay urgencia meteorológica porque se han puesto avisos, por ejemplo, pues tú puedes salir y lanzar un tuit o colgar un vídeo en Instagram y acercar ese pronóstico. Yo creo que Internet, la manera de acceder a la fuente y a la información de los modelos meteorológicos y también a la hora de compartir datos, que es fundamental, y acceder a todos los datos de las múltiples estaciones de observación es fundamental, y esa otra vertiente de difusión obvia que nos han proporcionado las redes sociales. Creo que las redes sociales son una gran herramienta a nuestra disposición para hacer llegar mensajes coherentes y que esos mensajes lleguen a la población. Si también en ese magma van otros y llegan otros, yo creo que la educación que debemos tener, y en las redes sociales también es necesaria más educación y saber manejarlas. Control, limitaciones puede haber, como también ha habido en todos.
antes conducíamos y mis padres llevaban un coche y no era necesario ponerte el cinturón de seguridad, nos obligaron a ponerte el cinturón de seguridad, eso ha salvado vidas. Si hay limitaciones o regulaciones, pueden servir para que se manejen mejor las redes sociales, pero la propia educación del usuario es la que nos va a llevar a un mejor uso. Pero yo creo que también, desde mi experiencia, es mucho mayor lo positivo y lo bueno que sacas de esas redes que esas otras circunstancias que a lo mejor por mi educación sí las esquivo y sí las dejo de lado y no me afectan tanto. Las danas son muy impredecibles, tienen un factor tal como se comportan. Las danas son unas bolsas de aire frío que se separan de la circulación habitual de la atmósfera, en el que las borrascas acaban llegando, pero las danas acaban saliéndose del camino, podríamos decir, y su comportamiento es mucho más errático y más difícil de predecir. Y yo concretamente también recuerdo otra situación de una nevada en el centro de la península, creo que fue enero de 2009 o por ahí, que no se esperaba, y Filomena sí, Filomena, la del 2021, se la vio venir de sobra y hubo los avisos correspondientes, pero luego, claro, fue histórica, medio metro de nieve en el Parque del Retiro, no es lo habitual. Sin embargo, esa otra de años anteriores, que parecía que no iba a nevar, acabó colapsando el aeropuerto de Barajas, incluso la ministra de Fomento tuvo que ir a declarar al Congreso. Y es verdad que esa iba a pasar de refilón y un pequeño cambio ahí arriba en la orientación del viento que conducía en este caso a la humedad de levante hasta la zona centro y que en principio no iba a llegar tanto, acabó llegando, se juntó con el aire frío, la bajada de las temperaturas y tuvimos una nevada que sorprendió a todos, los que los contamos en el tiempo, pero los que hacían las previsiones del INM también. Bueno, la meteorología tiene un papel importante porque es uno de los ingredientes que está en juego, tanto como protagonista como afectado. Es decir, la manera de llover está cambiando. La manera de llover es una consecuencia en el que se concentren mayores cantidades en menos tiempo o mayores lluvias torrenciales en el Mediterráneo, es una consecuencia de un mar mucho más cálido con un mayor potencial de humedad evaporando y eso es una consecuencia. Entonces, la meteorología sufre el cambio climático. Muchas veces pensamos que está en el origen, la manera de comportarse las borrascas, los anticiclones, no, es una repercusión más del cambio climático y directa. Años con muchas menos nevadas, inviernos muchos menos fríos, que son más frecuentes que estos otros en los que tenemos las temperaturas que debemos tener en invierno, y sobre todo veranos mucho más cálidos con olas de calor que son más frecuentes y que se vienen duplicando. Temperaturas altas durante el día y durante la noche, con noches tropicales que no bajan de los 20 grados, en las que cada vez es más frecuente que se vayan sumando hasta casi superar con creces la mitad de una estación, en este caso del verano. Así que la meteorología sufre el cambio climático y desde luego si estamos para hablar de lo que sucede, el cambio meteorológico, tenemos que hablar de lo que sucede con este nuevo escenario de unas temperaturas globalmente más elevadas. Ostras, recientemente, Atrapado en el tiempo de Bill Murray, que esa la veo recientemente porque la veo todos los años, y además este año, fíjate que el Día de la Marmota, que creo que es el 2 de febrero, ¿no? 2 de febrero, es el Día de la Marmota, que es la base de la peli Atrapado en el tiempo con Bill Murray, que se va a cubrir esa fiesta que hacen en Pensilvania y entonces se queda atrapado en el tiempo y todo el tiempo se repite todo el rato. Pues este año nos coincidió que parecía que era el Día de la Marmota porque yo salía en la tele y decía mañana va a llover, empieza una nueva semana y llega otra borrasca, parecía el Día de la Marmota, parecía que estábamos atrapados en el tiempo y esa peli desde luego nos marca mucho porque el protagonista era un hombre del tiempo y porque en este caso este año casi estaba calcado y nos estaba pasando a nosotros. Y un libro. Te voy a recomendar una novela policíaca que se llama Onturia, que está ambientada en Segovia y el autor se llama Galindo y que el propio autor ya parece un personaje de su novela y te mueve por un caso en una ciudad que tú conoces de sobra, pero que te hace verla de una manera muy distinta. Me gustaría volver al Amazonas, que estuve en una campaña solidaria que hizo la Fundación de la3 Media hace muchísimos años y conocí unos pueblos que viven allí de unas etnias que te conquistaron en apenas los 20 días que estuve y que ha pasado tanto tiempo que siempre, muchas veces pienso qué habrá pasado, qué habrá sido de ellos,
de esos chavales que conocí, porque era un proyecto para llevar la educación a los propios pueblos indígenas y generar maestros en esos pueblos indígenas que luego enseñasen a ellos mismos, porque si no el absentismo escolar era absoluto. Mandaban un profesor de Lima que el pobre no conocía ni el lenguaje. El primer año lo pasaba intentando aprender la lengua de los asénicas, que eran las tribus de allí, y al segundo le cambiaban y le mandaban a otro sitio. Y entonces era que recaudar fondos para que los propios chavales estudiasen magisterio de allí, de esas etnias. Y me gustaría saber si llegaron a ser maestros, si volvieron. Me gustaría volver ahí. Mi comida favorita creo que es el cocido, que el otro día pensé que es una especie de ramen castellano, porque mis hijos se lo echan todo junto, los garbanzos y los fideos, y cuando vi digo, si es que no es todo ramen, ramen español. El momento perfecto es cuando te apetezca, no dejarlo para un momento perfecto, sino cuando te apetezca, y a mí me apetece y la descorcho, y además he llegado a un punto que no me importa abrirlo y tomarme una copa o dos, y el resto, bueno, pues a lo mejor me lo tomaré o a lo mejor no. Sabes que muchas veces dices, no lo abro porque no somos cuatro, solo voy a beber yo. Ahora bebo yo y esa copa ya me vale y me sirve y me compensa. Pues hoy brindaría por un Teatro Calderón lleno, un sábado a las 5 de la tarde, que es el primer sábado en el que ha salido el sol en lo que va de año, y la gente ha venido a escuchar una charla sobre ciencia y cultura. Creo que eso se merece un brindis.